¿Cómo solucionamos el problema? Los pueblos indígenas, te digo, lo que ahorita están necesitando, son conscientes de las enormes necesidades que tenemos, somos conscientes, queremos la posibilidad de trabajar con empresas, es decir, crear progreso, crear desarrollo, pero el sector privado también tiene que dar muestras, y eso es un proceso mental, tanto de nosotros, porque esto de retener a 2 geólogos y azotarlos, digamos que no es tan aceptable, no, claro, pero ante la propia realidad, o sea, claro, ante la propia frustración. Pero te quiero preguntar ¿no? una cosa, ¿quién asusa? Porque alguien asusa. Ahí también es otro ámbito. Por ejemplo, en el mundo indígena acabo de explicar que hay 2 vertientes, una vertiente política y una vertiente, digamos, enfocada en necesidades, en resolver los problemas que tenemos. Moderna. Digamos, una visión mucho más amplia, globalizada. También en el mundo indígena, sobre el mundo indígena, hay un manto de pensamiento, ¿no? Muy ligado, por supuesto, a un movimiento político regional, incluso todo el discurso de la madre tierra, que viene, bueno, un poco de Venezuela, Ecuador, Bolivia, fundamentalmente. En Bolivia y en Ecuador, las nuevas constituciones... El comunismo. No es tanto el comunismo, es más bien una visión del orden social de estos países que más o menos haga respetar las tradiciones. Es una mezcla, es un matrimonio muy especial. Pero llaman así ahora. Se llaman así. Ahora, esa tendencia, o sea, esa vertiente también tiene algunas expresiones en el Perú, y en el mundo indígena un discurso de ese tipo se ha impregnado los últimos 5 años. Claro. Y eso es un peligro. ¿Y por qué? Y me gustaría llamar la atención sobre eso. Cada vez que nosotros hacemos viajes en comunidades, hablamos de estos temas. ¿Qué es un indígena? ¿Es un estancado en el tiempo o es un ser humano como cualquiera que está dispuesto a convivir con el resto sin negar lo que es suyo? Yo soy consciente de esta posibilidad. Es posible ser nativo y vivir en un país con todo. Pero por supuesto. Pero los mantos ideológicos que existen sobre los pueblos indígenas, un sector, un gran sector, con muchos recursos y con mucho poder de influencia, quieren hacer vernos de que los indígenas son indígenas estancados en el tiempo, una especie de museos que hay que visitar todos los domingos, cuando salvajes. Los grupos humanos somos grupos humanos y estamos en constante dinamismo. Entonces es bueno aclarar eso y decirlo como debe ser, porque nosotros los verdaderos indígenas y gente joven como nosotros, como yo, pensamos que lo que hay que hacer es crear un sistema de relaciones en temas económicos y en temas sociales donde la convivencia sea posible. En temas materiales, que las comunidades pudiesen ser accionistas de los proyectos, que jóvenes indígenas pudieran emplearse con el proyecto, y eso el sector privado, para que esto se pueda dar, también tiene que contribuir. Felizmente ya hay indicios. Por ejemplo, se está creando la nueva sociedad de hidrocarburos. Hace unas semanas hemos tenido una reunión con gente miembro de esta nueva sociedad y hay una disposición a trabajar. Esto es un buen indicador de que realmente las comunidades, pueden ser nativas, campesinas o las ribereñas en el caso de la selva, donde realmente hay que incorporar, es que no le rechazamos a la inversión privada. Hemos rechazado la manera como históricamente se han dado las cosas. La prepotencia, la inconsulta. Oye, 30 años de proyecto de hidrocarburos y los pobres siguen siendo pobres. O sea, ¿es razonable eso? Pues eso es lo que rechazamos y eso es personalmente lo que rechazo y lo que quisiera o quisiéramos cambiar. Y debe darse, porque no hay otra. La otra es seguir con el relacionamiento histórico y que luego se vengan las protestas y las inversiones y los grupos sociales. Regalarles el espacio y la vida de los nativos y el futuro de los nativos a los asusadores. Ese también, y ahí hay que porque tener cuidado. Ese es un gran peligro. Yo tengo un video que lo hemos propalado aquí en el programa y está en internet, donde aparece la actual vicepresidenta del país, la señora Marisol Espinosa, asusando, fue unos meses antes o 2 meses antes de lo de Bagua, a la comunidad de la Pusebelio. Y Marisol Espinosa les dice a los nativos que en Chotopampa muere cada día una persona producto de
un derramamiento de mercurio o de algo por el estilo que había ocurrido en la zona. Cosa que es absolutamente falso, una enorme mentira, desde un político irresponsable, ¿no es cierto? Y entonces, evidentemente, las personas de la comunidad de Sebelio estaban absolutamente aterradas y cualquier cosa pudo suceder como sucedió en Bagua. Ahí hay que tener cuidado, es verdad lo que ha pasado, ¿no? O sea, en Bagua o las otras protestas sociales, siempre hay como que fuerzas que están actuando alrededor. Yo tengo, o sea, acabo de mencionar esta especie de manto ideológico que existe y con mucho poder económico y sobre todo poder de influencia, tanto así que muchos de ellos se creen más indígenas que los propios indígenas. Tanto así que son los que, ¿cómo decir?, los que cubren los medios de comunicación, los que se sobreexponen, son como los expositores, los mediadores, los que hablan a favor o en reemplazo de los indígenas. Los últimos 40 años, hay que entender que cuando se fundan las primeras organizaciones indígenas fueron apoyadas por organismos no gubernamentales, gran parte de ellas ambientalistas. Pero actualmente lo ambiental, que no está mal, o sea, proteger el ecosistema es bueno, pero en caso de pueblos indígenas, lo que se cuestiona es ese fanatismo, tanto así que es una sobreprotección excluyente, que excluye al propio indígena. O sea, que lo condena. Que está allí. Y eso personalmente me indigna, y los que estamos en una iniciativa de acercar a las instituciones, de crear oportunidades entre la gente, la rechazamos y tratamos de ir contra ellas. Actualmente, personalmente estoy liderando un proyecto, aparte de Tendiendo Puentes, que es esta institución que buscamos tender los puentes entre el Estado, la empresa y las comunidades para buscar oportunidades, un proyecto para que desde nuestros propios pueblos indígenas, en este caso jóvenes, podamos liderar un proceso con las cosas claras, sin interferencias de gente externa y con ideas extrañas, sino más bien enfocándonos en intereses de nuestros pueblos, porque somos conscientes de las enormes necesidades, los requerimientos que tenemos. Antiguamente nuestros pueblos, por ejemplo, se dedicaban a la caza, la pesca y la recolección. Hay zonas donde actualmente se puede cazar, se puede pescar, se puede recolectar, pero hay zonas, gran parte de las comunidades, donde ya no hay nada que pescar, no hay casi nada que recolectar del bosque. ¿Cómo esa gente ahora va a sobrevivir? Esa es la gran pregunta que personalmente me preocupa, y es lo que con esta iniciativa personal de crear una organización que pueda velar por los intereses económicos tendría que afrontar, tendría que buscar resolverlo. Y eso es lo que nosotros tenemos que enfocarnos. Pero insisto, esto es un tema de tres. Es el Estado, es la empresa privada, es la comunidad, y es un proceso en el que todos debemos estar involucrados. Y donde todos deben tener la misma voz y el mismo voto. Así es. Así debe ser, y yo estoy convencido de que así será, porque en eso estamos trabajando, y espero que el resto de las instituciones, el Estado, bueno, aunque el Estado actualmente no tiene una propuesta clara sobre pueblos indígenas, tiene la intención, pero no tiene propuestas claras, porque todo este tema de la ley de consulta se ha aprobado para reconocer a las personas, pero la gente no vive de reconocimiento, la gente tiene hambre, la gente quiere educación. Claro. ¿Y eso quién lo resuelve? La gente quiere desarrollo. Quiere progreso. Y estamos en eso, y ojalá esto pueda terminar en un espacio positivo donde todos podamos estar presentes. Así tiene que terminar, y esa es la labor de todos los que podemos poner un granito de arena en que así sea. Gracias, Fernando, por venir. Gracias a ti. Extraordinario escucharte, te felicito. Eres un líder, y eres un líder joven, o sea, eres una gran promesa. Gracias. Muchas gracias. Vamos a la pausa, regresamos inmediatamente, vamos a conversar con el padre Guillermo Oviedo. Hoy es un día especial para la Iglesia Católica. Vamos a hablar con él sobre los muertos. Volvemos.